Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido el placer de degustar los platillos típicos de esta hermosa tierra con la gastronomía tan típica de la tierra yucateca. Me da mucho gusto saludar a las personas que me acompañan aquí en el Presidium, a Mario Palma, vicepresidente del INEGI, Antonio Mazzitelli, representante de UNODC para México, Centroamérica y el Caribe, al maestro Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, al doctor Carlos Vilalta, profesor investigador del CIDE, y a la maestra Salomé Flores, del Centro de Excelencia UNODC e INEGI. Bienvenidos sean todos a la entrega de los reconocimientos de este quinto concurso de tesis en Seguridad Pública, Victimización y Justicia en América Latina y el Caribe. En este quinto concurso tuvimos una participación muy abundante de 357 tesis de distintos grados, licenciatura, maestría y doctorado, provenientes de 17 distintos países de la región. Entonces, la lectura de 357 tesis, pues muchas felicidades, muchas gracias por ese poder de convocatoria, muchas gracias a todos los participantes y también muchas gracias al comité evaluador formado por UNODC, por INEGI, por el CIDE y por un catedrático de la University City of New York. Como ustedes saben, el INEGI debe promover el conocimiento y sobre todo el uso de la información. Y estos trabajos de investigación a distintos niveles, pues es una oportunidad para aplicar la información. También nos sirve para identificar necesidades de la información donde tenemos que comenzar a trabajar para poder recabarla, ¿no? Al final de cuentas, lo importante es comenzar a cuantificar fenómenos sociales como los delitos y la justicia, que es un gran reto que tenemos todos enfrente, ¿no? Para nosotros es un orgullo reconocer los trabajos en esta materia, trabajos que son científicamente sostenidos y que tienen aplicación útil y por lo tanto son socialmente valiosos, ¿no? Estos trabajos no solamente analizan los problemas con sólidos datos estadísticos, sino también proponen soluciones de política pública para los problemas que están analizando, ¿no? Nuevamente felicito a los ganadores por la dedicación, la excelencia académica que han mostrado y por la calidad en los trabajos que vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Santaella. Ahora cedemos la palabra al señor Antonio Mazzitelli. Doctor Santaella, queridos amigos, Carlos, Mario, Adrián, Salomé, sobre todo a todos los participantes, los ganadores que deberían estar aquí. Para mí es un enorme placer haber podido participar, leer muchos de sus trabajos. Son 6 años que trabajamos juntos con INEGI en el Centro de Excelencia. Son 3 años que cada 2 años nos encontramos para celebrar foro internacional. Y son 5 años que revisamos trabajos, tengo que decir, siempre muy bueno, diría siempre mejores, y que entregamos esos premios. Yo personalmente, habiendo tenido la tarea y el honor de participar como jurado en esas elecciones, he aprendido de verdad muchísimo. Tengo que reconocer también que en algunos casos no entendía lo que estaba leyendo. Yo soy abogado, antes de ser abogado he estudiado latino y griego, y con las estadísticas y los números a veces no entiendo mucho, pero las conclusiones y las introducciones eran perfectas y me permitían de poder entender también las ambiciones que algunos de esos trabajos tenían.
Y por esto creo que es de verdad un placer cada año poder entregar reconocimiento a los que ganaron, poder también felicitar a todos los que participaron, mis agradecimientos no solo a todos los jurados, sino también y sobre todo a los compañeros del Centro de Excelencia que tuvieron que hacer la selección anterior, eso es, identificar los trabajos que merecían llegar a los jurados y sobre todo a todos los participantes. El centro no tiene solamente como tarea la de la promoción de la investigación, del progreso metodológico en materia de estadísticas, sino también la descubierta de nuevos talentos, de trabajos que merecen ser conocidos y el concurso de tesis cumple con los objetivos. Muchísimas gracias de verdad a todos los participantes y felicidades a los ganadores. Gracias, señor Mazzitelli. Ahora cedemos el micrófono al señor Carlos Vilalta. Pues no había preparado nada para conversar, pero simplemente haciendo un poquito de memoria lo que comentaba Antonio. Hace, sí, 6 años que estábamos en un grupo, un consejo, que nos invitaron para platicar sobre qué podía ser el Centro de Excelencia, qué podíamos visualizar en el futuro, y ahí tuvimos una idea, entre otras, de empezar a premiar los esfuerzos de estudiantes que veíamos incipientes en criminología, en estudios de seguridad, en estudios judiciales, estadísticas judiciales, etcétera. Y pensamos en hacer un concurso en los 3 grados que tenemos, que son licenciatura, maestría y doctorado, como una forma de cada vez incentivar más la producción de jóvenes que entraran a estas áreas de estudio. Con el tiempo, lo que hemos visto es que ha venido creciendo de manera muy importante el número de estudios o de estudiantes que están entrando a competir en este concurso, pero además también cada vez se hace más difícil, y lo digo con total sinceridad, se hace cada vez más difícil evaluar los proyectos, los estudios, porque cada vez son mejores y en ocasiones nos ponen a estudiar porque hay métodos que no conocemos y son totalmente nuevos. Entonces es, como decía Antonio, un ejercicio intelectual muy intenso, muy interesante. Ves el desarrollo, cómo empieza la criminología en el país, y en la región a estallar, a ser cada vez mejor, y entonces es un placer siempre trabajar en estos trabajos de los consejos. Estoy muy complacido de los trabajos que me tocó en lo particular revisar. Siempre tengo ganas de conocer a los estudiantes que ganaron estos concursos, y sé también que pues es un boost, ¿no? Una gran oportunidad en su currículum decir que ganaron este premio, porque cada vez tiene más reconocimiento y es algo en lo que pues todos nosotros hemos participado. Entonces también una felicitación a mis colegas revisores, obviamente a los estudiantes. No todos pueden ganar, pero los que ganaron son ganadores muy justos, y siempre un placer estar en estos foros. Gracias. Gracias, señor Vilalta. Finalmente, cedemos el uso de la palabra a la señora Salomé Flores Sierra Franzoni. Gracias, buenas tardes. Bueno, otra vez bienvenidos a esta ceremonia de premiación. Creo que todas las personas que ya me antecedieron prácticamente ya dijeron todo lo que se dice en estos concursos. Un agradecimiento a todos los jurados que nos han acompañado a lo largo de estos 5 años. Una felicitación a los ganadores también, y bueno, también gracias al apoyo continuo que nos ha dado el INEGI y la UNODC para hacer este concurso. Solamente comentar que para el Centro de Excelencia este concurso nos ofrece la posibilidad de darles vida a los datos. Si los datos existen pero no se utilizan, no sirven de nada. Para nosotros este concurso es la posibilidad de explotar el poder de los datos
y desde el sector académico utilizarlos y proponer soluciones. Entonces, como decía Antonio, este concurso nos permite identificar investigadores talentosos de Latinoamérica, pero sobre todo los empodera para utilizar los datos y proponer soluciones para poder pues, plantear algunas alternativas para las políticas de prevención y reducción de la violencia en las sociedades de América Latina. Entonces, pues continuaremos con mucho entusiasmo con este concurso, otra vez dándole voz a los estudiantes y aprovechando el poder de los datos. Muchas gracias a todos y comenzamos, si les parece bien, llamando a la ganadora de la categoría de licenciatura, la licenciada Sandra Aguilar Gómez, del ITAM, y quien fue la ganadora de esta categoría con la tesis intitulada Violencia en México, un análisis sobre efecto en el ingreso y patrones de consumo de los hogares. Felicidades. A continuación escucharemos a Sandra compartir unas breves reflexiones sobre su trabajo. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento y es un honor hablar de mi tesis en este foro. Mi tesis, bueno, me iban a poner una presentación. Creo que esa no es. Rápidamente, lo que a mí me preocupaba del efecto de la violencia en México es su efecto distributivo y ver qué sectores de la población eran los más afectados, tanto en su ingreso como en sus patrones de consumo. Y lo que encontré en mi tesis fue que los sectores de extremos de la distribución de ingreso, los primeros y los últimos deciles, eran los más afectados. Se ve en particular en el primer decil una vulnerabilidad muy grande de hogares del decil más bajo, que habitan en municipios donde se vio un incremento pronunciado y repentino de la violencia, experimentaron una caída en su ingreso de hasta un 27%, y después el efecto se suaviza en los hogares de deciles medios, y en los deciles extremos, en los 9 y 10, se ve otra vez como una caída sustancial del ingreso. También me preocupaba ver cómo reaccionan las personas cuando viven en un municipio que tiene este tipo de espirales de violencia como las que se observaron entre el periodo 2006 y 2012, que fue cuando se implementó una estrategia de batalla frontal contra el crimen organizado que generó un recrudecimiento de la violencia en México. Yo quería ver cómo reaccionan los hogares que viven en estos municipios, cómo modifican sus patrones de consumo cuando ven este tipo de fenómenos. Y encontré que disminuyen el porcentaje de su ingreso que dedican a consumo de bienes visibles, a lo que le llamo el consumo conspicuo, que es el tipo de bienes como ropa, relojes, autos, cosas que señalizan un cierto ingreso y que por lo tanto cuando sentían que lo que parecen indicar los datos es que cuando la gente ve que hay un incremento en el crimen, trata de protegerse y ser menos vulnerable ante la posible victimización, sustituyendo categorías de consumo más visibles por categorías de consumo menos visibles. Y la metodología que utilicé para encontrar estos efectos es el método de control sintético, en el cual para cada decil creo una combinación. Uso un problema de optimización que encuentra la combinación de mejores posibles controles y hace como un decil sintético y compara el comportamiento a lo largo del tiempo de ese decil sintético con el observado. Y pues básicamente eso es todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sandra. Felicidades. Ahora le pedimos a Patricio Rodrigo Esteves Soto, el ganador de maestría, que nos acompañe a compartir sus reflexiones sobre el trabajo Repeat Extortion Victimization of Mexican Businesses, obtenido de UCL, de University College London. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias al INEGI, a UNODC, al Centro de Excelencia, al Comité Evaluador. También aprovecho para reconocer el apoyo de CONACYT, el Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública. Con su apoyo fue posible realizar esta investigación. Y para mí es muy especialmente significativo recibir este reconocimiento en este foro, puesto fue precisamente en la primera y segunda edición del foro en las que participé como asistente, en la que me inspiré para realizar esta investigación, para responder al llamado de INEGI que dice pues, que tenemos muchos datos y nadie los analiza. Entonces, precisamente fue lo que intenté hacer. Pues, pasando rápidamente a la descripción de la investigación, titulada en español, La extorsión repetida de empresas en México. Entonces, primero que nada, ¿por qué estudiar la extorsión? Bueno, antes que nada es el tercer delito más común que sufren las empresas en el país y es un delito con importantes implicaciones políticas, sociales y económicas. Muchos de aquí se acordarán del incidente del Casino Royal, el ataque a un casino en Monterrey, que ha sido el ataque más letal contra la sociedad civil mexicana, en el que se perdieron la vida de 52 personas. Este incidente fue una respuesta a un ataque de la delincuencia organizada a un negocio que se negaba a pagar extorsión. El evento tuvo tales ramificaciones que pueden ver en la fotografía al presidente de la República en su momento, gobernador del estado, todo el gabinete de seguridad convocado, montando una guardia de honor ante un evento relacionado con la extorsión. Sin embargo, a pesar de ser un delito muy prevalente y con grandes implicaciones, la narrativa que tenemos actual sobre extorsión no se enfoca en sí sobre extorsión, sino se enfoca más bien en la evolución de la delincuencia organizada. Se enfoca, por ejemplo, más bien en los patrones estatales de denuncias de extorsión, pero no sabemos bien, o más bien no se habla a detalle sobre los patrones de extorsión que experimentan los negocios. Y esto fue precisamente lo que yo traté de investigar. Entonces, ¿qué sí sabemos de la extorsión a nivel negocio? Primero, y esto es basado en la encuesta nacional de victimización de empresas del INEGI, que la prevalencia es de 8 víctimas por cada 100 empresas. La incidencia es de 13 delitos por cada 100 empresas. Eso significa que tenemos una concentración, en promedio, de 1.6 delitos por empresa victimizada. Entonces, la primera conclusión de este tema es que no todos los negocios son extorsionados, ni todos, y algunos son extorsionados más que otros. Ahora, la narrativa tradicional que tenemos sobre extorsión en México realmente no se preocupa por explicar por qué algunos negocios sufrirían más extorsión que otros. Para eso tuve que entonces buscar en la literatura académica alguna teoría sobre el delito que pudiera explicarla. Y uno de los hallazgos más consistentes y comunes en el estudio de patrones delictivos en la criminología es que los delitos tienden a concentrarse en ciertas víctimas. Estas víctimas, conocidas como la victimización repetida, estas víctimas sufren el mismo delito muchas veces y esta victimización no es aleatoria. Y finalmente, estas víctimas, aunque son una parte muy pequeña de la población, tienden a concentrar una parte desproporcionada del total de delitos. Las explicaciones brevemente para la victimización repetida son dos. Hay ciertas características que hacen a algunas víctimas más vulnerables o atractivas para los delincuentes. O, en muchas ocasiones, los delincuentes regresan a victimizar a víctimas que ya habían atacado anteriormente. La primera pregunta que traté de responder en mi proyecto es si la extorsión en México exhibe patrones de victimización repetida. Utilizando datos de la ENVE, de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, brevemente menciono que es una encuesta levantada por el INEGI cada 2 años, representativa a nivel nacional y estatal, y mide delitos contra establecimientos que ocurrieron el año anterior, en este caso en 2013. Entonces, ¿hay extorsiones repetidas? Como podemos ver, la distribución de extorsiones en el país va desde la gran mayoría de las empresas que sufren 0 eventos hasta el pequeño porcentaje que sufre 40. Sin embargo, es primero necesario responder si esta concentración es aleatoria. Como pueden ver, la línea azul es la distribución que esperaríamos si
la concentración de extorsión fuera aleatoria. La línea verde es la que observamos y la diferencia entre ambas nos da suficiente evidencia para suponer que esta concentración, que la repetición de extorsión no es aleatoria. Es decir, estas empresas no sufrieron extorsión por mala suerte, sino hay cierto patrón que la alienta. Entonces, ¿cuál es el grado realmente de concentración de la extorsión? Si hablamos nada más de las empresas que sufren 2 o más extorsiones, es decir, las víctimas repetidas, encontramos que representan el 2% del total de las empresas en México. Sin embargo, concentran el 56% de todas las extorsiones. Es decir, 2 de cada 100 empresas van a sufrir casi el 60% de todas las extorsiones que se viven en el país. Eso significa que si la probabilidad de ser víctima en el país fue de 8%, la probabilidad de sufrir una extorsión repetida fue de 27%. Es decir, es 3 veces más probable que una empresa sufra una segunda extorsión a que cualquier empresa sufra una extorsión por primera vez. La segunda parte entonces del análisis fue tratar de descifrar qué podría explicar estos fenómenos. Para ello utilicé método de análisis estadístico. Al final el mejor modelo es la regresión binomial negativa multinivel. No entraré mucho en detalles sobre las características técnicas del modelo, pero las variables explicativas que se utilizaron para probar si había una relación con la extorsión se tomaron de la literatura de extorsión en el mundo y son los incidentes de corrupción que sufre una empresa, la antigüedad de la empresa, el tamaño, el giro, el estado en el que se encuentra y la tasa de homicidio estatal. Los resultados, brevemente: un incidente extra de corrupción que sufre una empresa eleva su promedio de extorsión, un incidente de corrupción eleva su promedio de extorsión en 33%. Las empresas más nuevas sufren menos extorsión que las empresas de mayor edad. Restaurantes, hoteles o bares sufren en promedio 47% más extorsión que la empresa de referencia, que en este caso es un comercio al menudeo. Las empresas más pequeñas sufren 50% menos extorsión que las empresas de mayor tamaño. El aumento en la tasa de homicidio estatal en una unidad por cada 100,000 habitantes eleva la extorsión en 1% para esa empresa y la correlación intraestatal es de solo 0.02. Esto significa, este último dato estatal significa que 2 empresas con las mismas características, la probabilidad de que 2 empresas con las mismas características sufran el mismo promedio de extorsiones es de solamente 0.02 debido al estado en el que se encuentra. Es decir, el efecto del estado es relativamente pequeño. Entonces, lo que significan estas conclusiones en general es que la concentración de extorsión se explica principalmente por las características de las empresas más que por el estado en el que se encuentran. Y esta concentración se asocia principalmente a características que hablan acerca de la vulnerabilidad de la empresa o la atracción de la empresa hacia los delincuentes. Y esta última conclusión de esta línea es muy importante para el trabajo de mejora que mencionaba el presidente del INEGI sobre qué podemos aprender para mejorar los mecanismos de recopilación de datos. El modelo solamente explica el 30% de la concentración. Hay un 70% de concentración que sabemos que la causa un patrón, pero no tenemos las variables, no sabemos qué variables son las que lo causan. Por tanto, se hace la propuesta de incluir las mediciones en la encuesta, incluir mediciones que capturen variables situacionales de las empresas, es decir, su ubicación física, su tipo de edificio, las horas de apertura, entre otras variables. Finalmente, ¿cuáles son las implicaciones de estos hallazgos para la prevención de la extorsión en México? Primero, es un primer paso, será una prevención basada en evidencia, que utilice el riesgo para priorizar recursos. Si ya vimos que casi el 60% de extorsiones se concentran en un pequeño 2% de las empresas, eso debería ser la primera indicación para enfocar recursos en ese 2% de empresas y tener el mayor impacto en los recursos. Si de alguna manera lográramos prevenir que toda empresa que sufra extorsión una vez no sufra una segunda, lograríamos reducir la incidencia de extorsión dramáticamente. Segundo, propone un enfoque que complemente el enfoque actual de no enfocarnos en la delincuencia organizada como tal, sino enfocarnos en los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Es decir, si somos específicos los delitos que queremos solucionar, es mucho más probable que encontremos una explicación y por tanto una solución a esos problemas. Y finalmente, pues este fue un ejemplo aplicado a extorsión de negocios, pero este mismo análisis también puede realizarse con todo tipo de delitos en México que tienen el potencial de sufrir repeticiones: robo a casa habitación, secuestro, lesiones, violación, entre otros. Muchas gracias de nuevo a todos por este reconocimiento. Con mucho gusto los veo aquí el resto de la semana y hasta luego.
Muchas gracias, Patricio. Felicidades. La ganadora de doctorado es la doctora Ana Paula Portela Ferreira Gómez, con la tesis ¿Cómo muere una mujer? Configuraciones de violencia letal contra mujeres en Pernambuco. Solamente la nombramos porque desafortunadamente ella no pudo acompañarnos el día de hoy, pero bueno, le hacemos este reconocimiento a la distancia y le enviaremos pues, los saludos y el reconocimiento correspondiente. Muchas gracias a todos y felicidades.